Vamos a empezar la presentación sobre equipo de protección personal para COVID-19, la prevención. Yo soy el doctor Osvaldo Lima y vamos a hablar en los próximos minutos sobre todo lo que ha salido en equipo de protección. Pues es un montón, pero hablar de equipo de protección vamos a tratar de resumirlo en aquel equipo de protección que hemos visto pues más frecuente tanto en personal de industrias como en personal, pues población en general, para esta pandemia que nos ha estado afectando tanto a nivel laboral como a nivel también social en cada uno de los países afectados por el coronavirus. Antes de empezar a hablar de equipo de protección, es bien importante que iniciemos a hablar de su transmisión. ¿Por qué es importante saber la transmisión y tener los parámetros bien establecidos? Porque en base a la transmisión podemos generar nosotros cuáles son los equipos de protección necesarios. Muchas veces hacemos una cosa antes, elegimos el equipo de protección sin conocer cuál es el modo de transmisión de la enfermedad. Entonces, en el caso del coronavirus, es importante que en esta imagen rescatemos los dos primeros puntitos celestes, que uno son puntitos celestes pequeños y el otro son grandes, y para fines de este diagrama vamos a hablar sobre que las primeras gotas, las pequeñas, pues van a ser gotas que son menores de 5 micrómetros y que nosotros generalmente las llamamos aerosoles, ¿de acuerdo? Y las gotas más grandes pues van a ser gotículas que generalmente son mayores de 5 micrómetros y se llaman gotículas. El coronavirus puede infectarse a través de cualquiera, una persona susceptible se puede infectar a través de cualquiera de este tipo de gotas, ya sea por gotículas, que son las de tamaño grande, o por aerosoles, que son las de tamaño pequeño. Los aerosoles pueden viajar a través del aire y llegar al individuo susceptible. El individuo susceptible respira estos aerosoles y puede quedar infectado por coronavirus. Mientras que las gotículas más grandes, mayores de 5 micrómetros, pues estas no viajan en el aire. Como son grandes gotículas, se caen al salir del individuo infectado y pueden caer sobre objetos inanimados o sobre, obviamente, otra persona. ¿Cómo puede una persona susceptible infectarse de coronavirus por gotículas grandes? Pues si estas gotas de la persona que está infectada caen sobre algún objeto inanimado, la persona susceptible toca este objeto inanimado y luego se toca nariz, boca u ojos, pues ahí ese es el mayor tipo de transmisión por gotículas grandes. Por eso es tan importante que pues antes de tocarnos la nariz, la boca o los ojos, nos lavemos las manos adecuadamente con agua y jabón. La otra manera es estar a una distancia menor de 1 metro de esta persona que esté infectada. Si esa persona tose o estornuda, estas gotículas grandes pueden caer en nuestras vías respiratorias y nosotros podemos quedar infectados. Estas son las maneras en manera de resumen, pero muy práctico, para que entendamos cuál es la manera de transmisión. Si nos damos cuenta, es un virus fácilmente transmisible y es eso lo que hace que el virus sea altamente contagioso. El mecanismo de infección se basa en lo que vimos en la diapositiva anterior, en aerosoles y en partículas grandes o gotículas. Lo importante de esto es decirles que un estornudo y una tos, ¿verdad? Y es por eso las medidas de prevención tan importantes, porque cuando un individuo tose, esas partículas que expulsa pueden tener una velocidad de 10 metros por segundo, mientras que en un estornudo, como van con propulsión, pueden tener una velocidad de hasta 50 metros por segundo. Es de ahí la importancia de pues el distanciamiento social con un adecuado equipo de protección, porque al momento de toser o estornudar, las partículas pueden alcanzar velocidades pues realmente grandes. Y si ustedes pueden ver en el recuadro, en la imagen, está la palabra exhalation, que una persona al exhalar normalmente puede esparcir partículas. O sea, una persona respirando normalmente o hablando puede esparcir partículas de tamaño grande, y es por eso tan importante las medidas de prevención, porque en la gente sin síntomas, estas personas solo con hablar pueden esparcir partículas de tamaño grande y esas partículas pueden quedar impregnadas en objetos inanimados, como lo vimos en la diapositiva anterior. ¿Por qué es importante conocer el tamaño de la partícula? Porque
la partícula va según su tamaño, nos va a decir hasta qué parte de nuestro sistema respiratorio puede llegar. Generalmente las partículas grandes pues quedan atrapadas entre la nariz y la garganta, mientras que las partículas pequeñas pues pueden llegar hasta los pulmones o los alvéolos y es ahí donde generan un cuadro más grave como una neumonía. Entonces, ¿cuáles nos deberían de dar más miedo? Pues ambas, pero una tos o un estornudo normal tiene más del 97-98% de su composición en partículas grandes y es es una mínima cantidad de partículas aerolizadas. Entonces, la protección debe de ir hacia partículas grandes y dejar las partículas aerolizadas para otro tipo de procedimientos, como lo vamos a ver más adelante. Hay un término muy bueno que espero que el día de hoy lo podamos aplicar tanto a nivel industria, en todas las industrias que nos acompañan el día de hoy, o a nivel país, que también es una estrategia muy buena. Y es el término de aplanar la curva. ¿Cómo aplanamos la curva o qué significa aplanar la curva? Pues aplanar la curva significa que entre más medidas de prevención yo coloque en mi industria o en mi país, pues menor va a ser la cantidad de casos y menor va a ser la cantidad de muertes. Eso significa aplanar la curva. Generalmente es una forma crucial de que detengamos el desbordamiento de los servicios de salud. El término de aplanar la curva surgió precisamente para prevenir que los servicios de salud se colapsaran y que significa frenar la propagación del coronavirus. Hemos visto muchos países donde han implementado muchas medidas de prevención tempranamente o en la fase 1 o en la fase 2 de infección y han sido países que han salido muy bien al final porque han aplanado su curva, por lo tanto han disminuido los casos y han disminuido las muertes. Lo mismo pasa en nuestras industrias. Entre más nosotros veamos los riesgos y más encontremos medidas de prevención, no solo de equipo de protección, sino que también medidas administrativas o de ingeniería, pues obviamente vamos a aplanar la curva y pues va a ser difícil de que una transmisión ocurra. En relación a transmisión de COVID, ya vimos, el webinar de hoy pues se enfoca en equipo de protección, pero vamos a ver que el equipo de protección no es la única medida en la que yo puedo frenar al coronavirus. Vimos ya en las primeras diapositivas cómo se puede transmitir el coronavirus, por lo tanto vamos a hablar de tres grupos grandes de protección. Protección respiratoria u ocular, protección de manos y protección de cuerpo entero, que no todas aplican para todos. Y eso es lo que quiero dejarles hoy el día del webinar. Nosotros debemos en cada industria hacer un risk assessment que nos dice a nosotros a qué riesgos están expuestos nuestros colaboradores. Les doy un ejemplo. Yo tengo una industria en donde los colaboradores están juntos, todos, agrupados. Pues entonces yo identifico el riesgo de que estoy haciendo una aglomeración de colaboradores y empiezo a hacer medidas de ingeniería para que mis colaboradores se encuentren entre 1.5 a 2 metros de distancia. Es ahí la importancia de que tengamos en mente de que el equipo de protección es la última opción que nosotros tenemos que buscar. Antes tenemos medidas administrativas, medidas de ingeniería que vamos a ir viendo posteriormente. La reducción en la necesidad de equipo de protección, esto es vital. Mucha gente, hemos tenido mucho desabastecimiento a nivel países precisamente porque no hemos cuidado los recursos y hemos malgastado. Ahora es muy frecuente ver en la calle gente con guantes, mascarilla, con careta facial. Entonces, la pregunta del millón es, ¿será realmente necesario todo ese equipo de protección? Entonces, OMS pues nos manda una campaña de reducción de la necesidad de equipo de protección. Debemos de optimizar a nivel industria y a nivel país la disponibilidad de equipo de protección. ¿Cómo puedo yo generar esta optimización de disponibilidad de equipo de protección? Pues lo primero que debemos de hacer es una reducción en la necesidad de equipo de protección, que es lo que hemos hablado anteriormente, y que debemos pues realmente saber e identificar los riesgos para en base a eso, pues elegir el equipo de protección que se adecue mejormente.
Otra cosa que es bien importante es la utilización correcta y racional del equipo de protección. Los equipos de protección se deben utilizar paralelamente a la aplicación de medidas administrativas y técnicas de control. Las indicaciones de uso de estos equipos se deben basar en el entorno, en el usuario, en el riesgo de exposición. Esas son tres cosas en donde se debe de basar mi equipo de protección: en el destinatario, en el riesgo y en mi entorno. Es así como yo voy a elegir mi equipo de protección, y tenemos que tener, pues, frecuentemente ver la dinámica de transmisión del patógeno. Si es por contacto, si es por gotículas o si es por aerosoles. Si los equipos de protección se utilizan de forma excesiva o indebida, pues vamos a tener una escasez y va a ser aún mayor. Entonces, a fin de hacer un uso racional, pues debemos de seguir varias recomendaciones para que realmente utilicemos el equipo de protección adecuadamente. Coordinar la cadena de suministros de equipo de protección es otro de los consejos que el día de hoy les dejo, que la gestión de los equipos de protección pues se debería de coordinar a través de mecanismos de gestión de las cadenas de suministros nacionales e internacionales básicas. Es algo bien importante. Tenemos que pensar y coordinar una buena cadena de suministros. ¿Qué ha pasado? Han existido industrias que han comprado equipo de protección que luego no utilizan, o que han comprado por millares o por millones, y al final están desabasteciendo a otro tipo de industrias, y esto es lo que hemos visto comúnmente en los países de Latinoamérica, de Europa, que hemos visto que no hay un uso racional ni se coordina la cadena de suministros de equipo de protección. Entonces, estos son tres pasos ideales que tenemos que hacer para reducir la necesidad de equipo de protección, tomando en cuenta las medidas previamente mencionadas. Les pongo un ejemplo claro. La OMS pues tira un artículo del uso racional de equipo de protección en donde menciona cuál es el equipo de protección necesario para cada actividad. Pues aquí les puse el ejemplo de una clínica o de un hospital. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el triaje o protocolo de atención, que es la persona que atiende o el personal médico que atiende a la persona, esta persona solo tiene que tener higiene de manos y una mascarilla médica. La gente que va a tomar muestras para diagnosticar el laboratorio, pues ellos tienen que tener higiene de manos, batas, respirador N95 y gafas de protección y guantes. Un caso sospechoso o confirmado de coronavirus que requiere admisión al establecimiento de salud, pues él tiene que tener higiene de manos, bata, mascarilla médica, no N95, tiene que tener protección ocular y tiene que tener sus guantes. Mientras que un caso sospechoso tiene que tener su higiene de manos, su bata, su respirador N95, sus gafas y sus guantes. Vean qué completo es el equipo de protección médica, y esto es para médicos, ¿de acuerdo? Imagine usted que no tenemos un cuadro o un estudio que demuestre cuál es el equipo de protección necesario para ir al súper o al supermercado o al mercado. Entonces, esto es algo que está pasando muy frecuentemente, y estamos teniendo un desabastecimiento por un uso irracional de equipo de protección. Yo creo que nos podemos guiar de lo más estricto a lo menos, y lo más estricto es el área médica. Veamos que alguien que atiende a un paciente pues solo tiene que tener una higiene de manos y una mascarilla médica, ¿de acuerdo? Y hemos visto gente más protegida y no está atendiendo, solo está yendo tal vez a algún centro de conveniencia. Entonces, es ahí donde hablamos del uso racional y del buen uso de equipo de protección. La jerarquía de controles es básica, como lo hablamos anteriormente. Lo que yo debo de hacer de primero, cada vez que yo encuentro un riesgo en mi área de trabajo, hablando precisamente de coronavirus, es: ¿puedo eliminar el riesgo? Pues en este caso no lo podemos eliminar. Es una pandemia y realmente no es que podamos eliminar de todo el mundo el coronavirus, ¿verdad? Entonces, nos vamos al siguiente: sustitución. Lo podemos sustituir, pues esta creo que tampoco aplicaría, y entramos a la siguiente, que es controles de ingeniería. Los controles de ingeniería son principales para combatir pues esta pandemia, y es una jerarquía de control que aplica antes del equipo de protección. El control de ingeniería, pues lo que nos dice es que tenemos que rediseñar el área de trabajo
para que el colaborador no se vea expuesto a factores de riesgo para transmisión de coronavirus. Lo vimos al principio de la presentación, pues rediseñar los puestos de trabajo de modo que no estén aglomerados, que estén a una buena distancia el uno del otro. Esos son controles de ingeniería, que así como está existen muchos más que ayudan para prevención de coronavirus. Controles administrativos es otro vital que podemos implementar. Aquí podemos implementar rotación de personal, turnos de personal, toma de temperatura. Todos estos son controles administrativos que nosotros podemos implementar para la prevención de coronavirus, que va mucho antes del equipo de protección. Y el último paso en la jerarquía de controles que cualquier norma ISO nos habla es el equipo de protección. Por eso vean la importancia de que antes de pensar realmente esto nosotros lo hacemos muchas veces invertido. Lo primero que miramos es el equipo de protección, pero nos olvidamos de que antes van controles de ingeniería y controles administrativos que yo puedo tener para prevenir y disminuir el uso de equipo de protección y el uso racional de equipo de protección. La elección del equipo de protección, pues mientras que los controles de ingeniería y administrativos son lo más efectivo, como lo hablamos anteriormente, puede ser necesario que necesitemos ciertos controles con equipo de protección. Hay muchos países donde ahora es obligatorio el uso de mascarilla, por lo tanto no queda de último porque es algo que nos están dictando, entonces es un control. Pero ¿qué debo de tener yo a la hora de elegir un EPP? Debo seleccionar a base del riesgo para el trabajador. ¿Qué riesgos tiene mi trabajador? Está mucho en contacto con gente, con clientes, con muestras, recibe paquetes. Debemos de ver el riesgo por puesto de trabajo. Luego debemos ajustar apropiadamente y reajustar periódicamente, según sea aplicable, los respiradores. ¿Quién necesita este respirador y qué respirador necesita? Porque puede hacer que no todos necesiten el mismo respirador por los riesgos a los que se encuentran. Usar de manera consciente y apropiado cuando sea requerido. Esto es bien importante. Se han visto casos, muchos, donde no hacen buen uso y lo usan todo el tiempo y tal vez no lo deben de usar todo el tiempo. Entonces, la vida media del equipo de protección disminuye y por lo tanto hay un uso irracional. Inspeccionar y recibir mantenimiento regularmente y ser reemplazado de ser necesario, que estas son cosas básicas. Removerse, limpiarse y almacenarse de manera apropiada. Y contaminación del usuario de otros o el ambiente no debe tomar el lugar de otras estrategias de prevención. Vamos a iniciar entonces con el lavado, la protección de manos. ¿Por qué es importante hablar aquí justamente de lavado de manos? Porque la protección de manos inicia no con un guante, sino que inicia con el adecuado lavado de manos con agua y jabón en cada momento que la empresa lo requiera. Depende mucho de la industria en la que usted se encuentre y depende mucho de sus procedimientos. Entonces, si usted no tiene instalado procedimientos de lavado de manos, pues hay que instalarlos en todas las áreas, ¿verdad? Y es importante saber los momentos adecuados para hacerlo y que el lavado de manos con agua y jabón no reemplaza, el alcohol en gel no reemplaza el lavado de manos con agua y jabón. El lavado de manos con agua y jabón es primordial. Si en todo caso no hay acceso a agua y jabón, pues se utiliza un alcohol un alcohol en gel que puede tener base de alcohol del 65 al 70% y usarse muy bien sin ningún problema. El uso de guantes, usar guantes de látex o nitrilo cuando se está en público no es una forma eficaz de prevenir la infección por el nuevo coronavirus. ¿Por qué? Porque hemos visto que el hecho de llevar puestos los guantes, pues no significa, si usted va a ir al súper, si usted está en la recepción, si usted va a ir a un centro de conveniencia, a la farmacia, pues se ha visto que solo sirven los guantes si se usan de manera adecuada. Y se ha visto que la población en general no tiene la noción de cuál es un uso adecuado de guantes. Yo he visto en muchas oportunidades a gente lleva guantes, elige fruta del supermercado, luego se toca el ojo, se toca el celular y luego no se los quita de la manera adecuada. Entonces, más que ayudar, el guante pues puede convertirse en un depósito más de bacterias y virus. Entonces, los guantes no reemplazan al lavado de manos, ¿de acuerdo? Si en sus industrias ustedes requieren el uso de guantes por temas operativos,
pues esto ya es otra idea, ¿verdad? Entonces aquí hay que enseñarle a la gente cuál es su uso adecuado, cómo se deben de retirar y que mientras tengan los guantes no deben de tocarse nariz, boca u ojos o el celular, ¿verdad? Porque esto es bien importante. Si usted en sus áreas operativas tiene uso de guantes, es de verdad, lo deben de usar para la tarea o actividad que están realizando, no para ver el celular, para abrir la puerta, para ir al baño, que es algo bien importante que debemos de recalcar. Pero el uso de guantes no reemplaza nunca al lavado de manos. El retiro adecuado, pues la verdad es que pareciera que es súper fácil, pero no lo es, y pareciera que es obvio, pero tampoco lo es. Debemos de agarrar la parte exterior del guante que me vaya a quitar, con la otra mano que tengo el guante puesto, tomo la parte exterior por la muñeca sin tocar la piel. Luego empiezo a despegar sin soltar la parte interna que hice en el primer paso. Empiezo a despegar el guante de la mano hacia afuera y sostengo el guante que acabo de quitar con la mano que aún tengo enguatada, justamente como está en la figura número 3. Es así como yo sostengo el guante con la mano que aún tengo el guante colocado. Para luego despego el segundo guante metiendo los dedos dentro de él a la altura de la muñeca, ¿de acuerdo? Si ustedes se dan cuenta, con la mano que ya no tengo guante, lo que hago es empezarme a retirar el guante restante, pero sigo agarrando el guante que me quité. Lo sigo desplegando para afuera, le doy la vuelta al segundo guante mientras lo voy despegando de la mano y dejo de él el primer guante. Desecho los guantes de forma segura, ¿de acuerdo? Los guantes no se deben reutilizar bajo ninguna circunstancia, los desecho de manera segura y inmediatamente después de realizar el proceso me lavo las manos con agua y jabón, que es algo bien importante. Mucha gente usa los guantes, se los quita de forma inadecuada y no se lava las manos con agua y jabón. Entonces, después de utilizar los guantes, me debo de lavar las manos con agua y jabón. Protección de cuerpo entero. Pues hemos visto, yo creo que los de la figura 1 son trajes o overoles completos que hemos visto muy a menudo. Son, pues, quiera que no, se han puesto un poquito de moda si lo quieren ver así, porque hay muchas industrias que requieren que el personal tenga una protección de cuerpo entero. Es importante que tengamos bien, pues bien medido y bien identificado a qué riesgos estoy protegiendo yo a mi colaborador para ponerle un traje de estos, ¿de acuerdo? Generalmente estos los llamamos en Latinoamérica pues trajes de buzo o prendas de protección de cuerpo entero. Generalmente estos trajes están con aprobación de CE bajo la Directiva de Elementos de Protección Personal, categoría 3, que aplican para protección contra químicos y tienen su certificación europea, pues ya sea depende del riesgo al que usted quiera colocarlo. Por ejemplo, el primer traje que estamos viendo ahí tiene norma europea 340, que son requisitos generales de ropa de protección. También tiene la 173-2, que es ropa de protección contra material particulado radioactivo. Tiene 1149-1, que es ropa de protección con propiedades electrostáticas. Entonces, no es solo de colocarle el traje a la persona, ¿verdad? Hey, ponte este traje. No. Tenemos que ver los riesgos asociados para qué le estoy dando el traje. Por ejemplo, si usted utiliza el traje para industrias químicas, pues el traje tiene que ser de un material que sea resistente a qué químicos, a qué vapores, a qué material particulado. Entonces, se debe de elegir este traje según el tipo de riesgo en la industria. Porque luego este traje para salir al súper obviamente no está avalado bajo ningún procedimiento científico. Este traje generalmente es utilizado por médicos que entran a sala de operaciones para realizar una intubación orotraqueal, que es colocar un tubo en la garganta para que pueda respirar. Pero luego, si no somos médicos, si no estamos en esto, pues entonces tenemos que ver en mi industria qué riesgo hay y en base a ese riesgo elegir este tipo de protección. Luego tenemos las batas desechables, que también podemos pasar hablando todo el tipo de batas que hay y el tipo de materiales que hay, pero que estas generalmente están hechas también dependiendo de la industria, ¿verdad? En alimentos vemos mucho este tipo de batas, pues precisamente por la inocuidad con los alimentos que se debe de tener, pero también debe de ir elegida en base al riesgo
que yo tengo en la industria y que puede tener obviamente un segundo efecto, que es la protección contra el coronavirus. Y las batas normales, que estas las usamos en laboratorios, las usan médicos también, y pues también son base para el mantenimiento de mi laboratorio, para mis ensayos, y que debe de ser adecuadamente usada como una bata. Hemos visto muy frecuentemente que la gente va a comer con la bata, sale a comprar a la calle con su bata puesta. Entonces, las normas básicas de higiene pues van a servir para lo que hablamos anteriormente, el uso adecuado de equipo de protección. Si no usamos adecuadamente el equipo de protección, deja de convertirse en equipo de protección y se vuelve en un reservorio de bacterias y virus para el resto de personal. Y vamos a ingresar entonces al tema de las mascarillas, que es un tema que ha ido pues revolucionando un poquito lo que hemos vivido hasta ahora. Y han habido pues varias posturas de tanto de OMS como del Central Disease Center, que es la CDC. Ahora la nueva normatividad nos habla de que todos debemos de utilizar mascarillas. ¿Por qué de todos deberíamos de utilizar mascarillas? Precisamente, ¿se acuerdan que al principio hablamos de una persona asintomática? Esta persona asintomática es una persona que puede transmitir el virus solo con hablar o con exhalar. Entonces, nuevos estudios, pues especialistas y gobiernos nos han recomendado llevar la boca tapada, tengamos o no tenga la boca y la nariz tapada, tengamos o no tengamos síntomas, ¿de acuerdo? Porque una persona sin síntomas, una persona que no ha presentado ni tos, ni fiebre, ni otro síntoma de COVID-19, pues puede contagiar a otras personas sin tener síntomas, solo con hablar o con toser. Es ahí importantísimo entonces el distanciamiento social que vimos, la velocidad en que puede viajar un estornudo o una tos y el uso de mascarillas para todos cubriendo nariz y boca. Este es un estudio donde se utilizaron varios tipos de mascarillas. Se utilizaron 3 tipos de mascarillas. La primera que ustedes ven ahí, que es T-Cloth, que es una mascarilla hecha en casa de tela. La segunda es una Surgical Mask, que es una mascarilla quirúrgica. Y la última es una mascarilla N95 con protección FFP2. Y lo que hicieron fue ver cuántas partículas se filtraban de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. La primera imagen habla de cuántas partículas se filtraron de afuera hacia adentro de la persona utilizando la mascarilla. Utilizaron un part account que cuenta partículas y utilizaron un valor de referencia de 100 partículas y pudieron ver que las partículas que se filtraron de afuera hacia adentro para una mascarilla de tela fueron 33, mientras que para una mascarilla quirúrgica fueron 25 y para una mascarilla N95 fue una partícula. ¿Qué partículas estamos hablando aquí? Partículas aerolizadas, que son las partículas pequeñas. Quiere decir que en la de tela se filtraron 33 partículas pequeñas, 25 partículas pequeñas en la quirúrgica y una partícula pequeña en la N95. En la segunda imagen vemos cuántas partículas se filtraron, si la persona tose o estornuda, cuántas se filtraron por la mascarilla y salieron al exterior. En una de tela salieron 90 partículas pequeñas, en una mascarilla quirúrgica salieron 50 y en una mascarilla N95 salieron 30. Es importante que veamos aquí la eficacia para aerosoles, ¿de acuerdo? Aquí no estamos hablando de partículas pues grandes, que son las gotículas, sino que estamos hablando puramente de aerosoles. Si esta es la protección para aerosoles, entonces para una partícula grande generalmente pues va a ser mejor, ¿verdad? Vemos que entonces sí hay protección para tanto para una de tela como para una mascarilla quirúrgica, sí que hay protección porque sí tiene un alto valor de protección en cuanto a tasa de filtrado. Los N95 pues creo que son los que todos conocemos y contienen un filtro de micropartículas que lo que hace este filtro de micropartículas protege de fuera hacia adentro y el N95 está hecho para partículas aerolizadas. No está hecho para partículas grandes, pero obviamente si nos protege de partículas aerolizadas, nos va a proteger de partículas grandes de igual manera. Pero está pensado en partículas pues menores de 5 micrómetros y ya vimos en la imagen anterior pues cuánto es lo que se puede filtrar.
La colocación, pues, adecuada del respirador N95, debemos sostenerlo de la parte exterior sin tocar la cara interna, ajustándolo a la nariz y a la boca, creando un sello hermético. Importante que la persona no tenga vello facial, porque entonces vamos a tener un problema ahí de sello hermético. Y luego se colocan las dos ligas. La primera liga va en la corona, pasando arriba de las orejas, y la segunda liga va abajo de la oreja, sobre el cuello, como pueden ver en la imagen número 6, que es la vista frontal del respirador colocado adecuadamente. Es así justamente como debo utilizar mi respirador. No debo de llevar una liga suelta, sino que las dos ligas colocadas adecuadamente, realizando un sello hermético con la nariz y la boca. La reutilización de las mascarillas N95 es algo que hemos visto pues muy frecuente y cada vez más. Eh, Debemos de tener en cuenta que mientras la mascarilla no esté sucia y mientras la contaminación viral es mínima, pues CDC sugiere que podemos reutilizar respiradores N95. Obviamente, si la carga viral afuera es muy alta, por ejemplo, en un hospital, es imposible que podamos reutilizar una mascarilla N95. Pero si yo estoy en un lugar controlado, un laboratorio donde es una carga viral mínima, un laboratorio de alimentos, de textiles, donde es una carga viral mínima, donde no se ensucia la mascarilla, pues CDC nos recomienda que podemos realizar tareas de reutilización. Aquí les coloqué un estudio que hizo la Universidad de Stanford, que a mí se me hace magnífico, que habla sobre cuál es la manera para desinfectar o reutilizar mi mascarilla. Si ustedes se dan cuenta, echarle en spray o colocarle en spray alcohol o cloro, pues no está indicado, no tiene buenos índices de eficiencia ni eficacia. Y lo que nos recomienda el departamento de Stanford, la Universidad de Stanford, es utilizar desinfectarlas en un horno a 70 grados centígrados o en un tratamiento de rayos ultravioleta por 30 minutos, que es una manera, tiene altos índices de que no se ve comprometida la mascarilla. Y aquí también lo vemos en la otra tabla que les coloqué, que lo que se ha visto que es efectivo es el aire caliente en un horno por 30 minutos o los rayos UV, que se dé un tratamiento de rayos UV por 30 minutos y los ciclos, donde ustedes pueden ver que la eficiencia y la pressure drop puede ir variando. La otra estrategia para reutilizar los respiradores, pues es que le demos varios respiradores al colaborador. El doctor Tsai, que fue quien creó todo el medio de filtración de la N95, que es material de polipropileno, nos dice que ese material es hidrófobo, entonces no contiene humedad. Por lo tanto, el COVID necesita un huésped para sobrevivir, ¿de acuerdo? Y puede sobrevivir 48 horas en plástico, 72 en cartón y hasta más de 24 horas en cartón. Cuando el respirador esté seco por 3 o 4 días, el virus no habrá sobrevivido. Entonces, lo que nos recomienda es darle al colaborador 4 mascarillas, que utilice una el día 1, luego la deja secando a temperatura ambiente, se seca totalmente si no está sucia y si no ha sido comprometido el sello, la guarda en una bolsa hermética y utiliza la del día 2 y así nos vamos para que el día 5 vuelva a reutilizar la del día 1 y así hasta por 10 ciclos o hasta que la mascarilla se vea comprometida en su sello, en su limpieza o en su carga viral. Luego las mascarillas quirúrgicas, pues creo que todos las conocemos, son estas mascarillas. Generalmente las mascarillas quirúrgicas tienen 3 capas. La capa de contacto con la piel que cubre la boca y la nariz, que es la que está pues íntimamente relacionada y pegada a nuestra nariz y boca. Tiene una capa intermedia que actúa como filtro de alta densidad y tiene una capa de propileno tejida a prueba de fuga, que es la capa exterior, sus tiras de ajustes y sus bordes termosellados que se ajustan a la nariz y a la barbilla. Si no cumple con esto, pues no es una mascarilla quirúrgica, ¿de acuerdo? Que esta mascarilla es la ideal, 3 capas, bordes termosellados y las tiras de ajuste perfectos. Y como último nos vamos a ir al cubrebocas de tela, que esto ha sido pues el boom últimamente, ha sido una discusión fuerte, pero hemos llegado en los últimos meses a ver evidencia científica que los cubrebocas de tela son muy eficaces y son eficientes de igual manera
y vimos en el estudio anterior que sí que protegen y pueden llegar a tener un alto factor de protección. Los cubrebocas de tela pues se deben de ajustar de manera firme a los lados de la cara, deben de incluir varias capas de tela y permitir respirar sin restricción. Se pueden lavar y secar en secadora y lavadora sin sufrir daños ni deformarse. Preguntas básicas de los respiradores de tela son si los cubrebocas de tela deben de lavarse o limpiarse de alguna manera, y sí, deben lavarse después de su uso inmediatamente, de una manera rutinaria, y dependiendo obviamente de la frecuencia de uso, pero sí deben de lavarse. Lo ideal es que se coloquen en agua caliente, luego pasen a una lavadora y se laven de manera normal, pues obviamente solos. ¿Cómo se debe esterilizar o limpiar de manera segura? Pues lavar estas cubiertas de tela, pues es suficiente. ¿Cómo debemos de retirar de manera segura un cubreboca de tela? Pues lo hacemos solo manipulando los elásticos sin tocarse nariz, boca y ojos. Y como último, pues se nos da el tutorial de cómo deberíamos de realizar en nuestro propio cubrebocas de tela, que a mí se me hace una manera magnífica en cómo ustedes pueden en casa o en sus empresas poner en práctica esto. Cortar dos rectángulos de tela de algodón, usar un algodón de trama cerrada como telas acolchadas o sábanas de algodón. Pues luego obviamente doblamos los lados y se hace pues se cose para juntarlos, se le coloca un elástico y se realiza pues el cubrebocas, que ya vimos que también tiene cierta eficiencia y cierta eficacia de protección, y que sí que este equipo de protección respiratorio pues ha sido el de uso obligatorio para todos, y que creo que es el que debemos de pensar mejor. ¿De acuerdo? Que no todo es N95, sino que tenemos otras opciones, y que dependiendo de los riesgos de nuestros colaboradores, pues entonces es así como yo debería de elegir su protección respiratoria. Si yo tengo un trabajador que está expuesto a aerosoles de personas porque pasa intubando gente todo el día, pues esta persona obviamente tiene que tener una mascarilla N95. Pero si yo tengo una persona que está todo el día cortando tela, pues en un laboratorio de un ambiente controlado, pues seguramente una protección respiratoria como estas de tela, pues es más que suficiente con las medidas de ingeniería y administración que previamente vimos. Con eso concluiría mi parte, y cualquier duda, pues estamos a la órdenes, y gracias por acompañarnos en este webinar. Bueno, muchas gracias, gracias Osvaldo. Pues ahora pasamos un poquito más allá de la plática de adentrar un poquito más en cuanto a los estándares y pruebas que se requieren para algunos de estos equipos de protección personal. O sea, definitivamente creo que uno de los problemas más grandes es en sí el desabastecimiento, a las grandes demandas obviamente que van, y obviamente algunos puntos de vista que han ido cambiantes, ¿no? Todos tal vez oímos al principio donde decían, bueno, no te pongas una mascarilla a menos de que ya tengas síntomas, y luego pues se va viendo la evidencia de cómo el uso de mascarillas, cubrebocas y algunos otros elementos de protección pues han tenido algunos efectos positivos sobre la propagación de virus y de las enfermedades, ¿no? Entonces, sí, definitivamente ir pues estudiando cada uno de los casos y viendo pues realmente informándonos bien, vamos a poder ir tomando mejores decisiones. O sea, varias empresas pues ya están, como lo mencionaba Angie, ¿no? Ya preparando sus protocolos de regreso a labores, aperturas nuevas, y definitivamente ya vienen muchísimas decisiones para, por ejemplo, evitar segundas olas o de nuevo grandes contagios, ¿no? Entonces, sí, definitivamente el término EPP, ¿no? Ese es el que ya está en la boca de todos, es un nuevo término, y realmente ya todas las personas hablan de EPP y se están tomando muchas decisiones alrededor de cómo ingenierar esos procesos, cómo estudiar esos retornos, ¿no? Han aparecido una gran cantidad de nuevos productores. Estaba viendo la semana pasada unos gráficos sobre la demanda que existe, por ejemplo, de respiradores N95 versus la capacidad de producción que existe actualmente, y wow, era como un tercio, un tercio de esa capacidad. Entonces, existe una gran oportunidad tal vez, pero
hay que ser muy cuidadosos en cuanto a las decisiones, como tal vez viéndolo como compradores, por un lado, como productores, por otro, como diseñadores de estos productos, de qué realmente son esos estándares y a qué me estoy metiendo, ¿sí? Sí, definitivamente hay grandes oportunidades, pero también debo ser muy cauto en cuanto a esas decisiones. Varios países ya están generando guías y regulaciones, por ejemplo, en el Brasil, ya lo habíamos hablado anteriormente, por ejemplo, generaron la ABNT 1552 o la hicieron pública, ¿no? Sobre mascarillas, no, no es algo nuevo, pues, sino que realmente se está haciendo información un poco más pública para dar esas guías, al igual que, por ejemplo, en Perú ya se dio una guía sobre las mascarillas de uso comunitario, ya términos, por ejemplo, como FFP, ¿no? Ya son parte del lingo de muchas personas que estamos en el medio o empleadores que estamos tratando de proveer cierta protección para nuestros colaboradores. Entonces, sí, definitivamente tenemos que ser muy cuidadosos. Pero, por ejemplo, ¿qué es un FFP, no? Un Filtering Face Piece, ¿no? ¿Cuál es el apropiado? ¿El uno, el 2, el 3? Ya va, como bien lo decía Osvaldo, con requisitos asociados y qué estoy comprando. Así como compro, por ejemplo, una prenda de vestir de cierta talla porque esa es la que se ajusta mejor a mi persona, definitivamente hay un equipo de protección adecuado de acuerdo a la función que yo estoy realizando y el ambiente en donde yo me estoy manteniendo, ¿no? Definitivamente también tengo que tener valores de referencia para ver si lo que yo estoy comprando o lo que estoy produciendo o lo que estoy diseñando, a qué se adecua. Y actualmente, definitivamente se tiene que ir generando más estándares, más guías, ¿sí? Dada tal vez la poca información que hay sobre con qué debe de cumplir mi tapabocas y todo esto, ahorita una guía específica, pues obviamente se toman ciertos valores de referencia con estándares existentes que puedan o no ser apropiados. Y definitivamente tengo que siempre observar cuál es el requisito del país en cuanto a lo que estoy ofreciendo. O sea, qué pide mi regulación local, a qué se parece y si cumple con este estándar, cumple con el otro, porque a veces son pruebas muy, muy distintas. Entonces, ahí es donde voy a abundar un poquito más en cuanto a cuáles son las pruebas para cada uno de estos equipos de protección y qué quieren decir. Entonces, número uno, y definiciones y tamaños, por ejemplo, tamaños de partículas, ¿no? O sea, tenemos que oír hablar de esto fue analizado contra 0.1 micras o 0.1 micrones, que son micrómetros o que son tantos nanómetros, ¿no? Si vemos la definición, por ejemplo, de un N95, vemos tamaños de partículas, si vemos una definición tomada ahí de internet, ¿no? Significa que cuando usted hace las pruebas, el respirador logra un 95% de filtración de partículas de 0.3 micrones, que son 0.3 micrómetros o 300 nanómetros. Entonces, viéndolo en términos de los bichos, ¿no? De las bacterias, y hay una gran diferencia entre virus y qué es una bacteria, ¿no? Y una, por ejemplo, clave es las diferencias de tamaños que hay. Por ejemplo, un Staphylococcus aureus que utilizamos mucho a veces en pruebas de laboratorios, pues mide más o menos, en promedio, un micrómetro, ¿no? O 1000 nanómetros. Y este, por ejemplo, es uno de las bacterias que yo utilizo como medio para probar la STM F2100 o 2101 dentro del estándar consenso 2100, que es el de mascarillas de uso médico. El COVID o el bicho este que nos tiene a todos con grandes dolores de cabeza, pues tiene por sí solo un tamaño entre 60 a 140 nanómetros, como lo mencionaba antes, pero viaja tal vez en partículas de 80 a 220 nanómetros. Entonces, si yo voy viendo esa relación de tamaño, esto tal vez me ayuda a enmarcar un poco mi producto en qué es lo que yo necesito. Sí, definitivamente, como lo mencionaba Osvaldo, no es el único factor que yo tengo que tomar en cuenta. Y luego, por ejemplo, entramos ya en tapabocas y cubrebocas, que realmente, pues, si ven, pues, solo puse una oración, porque es una prenda utilizada para brindar un grado de protección al exterior y hacia el usuario, para que yo no contagie o
que reciba un contagio. Pero esto realmente a qué se tiene que atener o contra aquellos que lo miran. Entonces, vamos a hablar entre las diferencias entre un cubrebocas, una mascarilla y un respirador, ¿no? Un cubrebocas, como ven, no tengo una columna ahí, es algo que se está definiendo y que se está ampliando, por ejemplo, su uso, pero los valores de referencia existentes ahorita, por ejemplo, es de las mascarillas quirúrgicas y los respiradores, ¿sí? O sea, los hermanos grandes aquí son los respiradores y obviamente hay muchos más complejos como estos full face masks, entre otros, ¿no? La mascarilla quirúrgica, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, me voy a referir a ese mercado, ¿no? Porque hay algunas personas que ya están produciendo tal vez con miras a exportar a ese país o lo utilizan como referencias en su producción, ¿no? El caso de la mascarilla quirúrgica, pues obviamente se evalúa contra los estándares de la FDA. Si ya voy a introducir un producto que es una mascarilla quirúrgica y que está etiquetado como tal para un uso médico, pues yo sí esto ya entra entre esas clasificaciones de un clase 2, por ejemplo, que requiere un preregistro o un pre-market de llenar un formulario y un proceso de registro, porque esto ya es para un uso de diagnósticos, ya es para el tratado de enfermos y ya tiene unos requisitos adicionales, ¿no? Versus, por ejemplo, una mascarilla de uso regular que estás lejos de unas personas enfermas o lejos de riesgos y entonces obviamente pues ahí ya puede ser como un clase 1, ¿no? Lo que se conoce dentro de la FDA como un clase 1 que no es tan regulado, pero obviamente tienes que observar ciertas situaciones sobre ese cubrebocas, ¿no? O ese tapabocas. Versus por ejemplo, el respirador, pues estos están dentro de la NIOSH. Hay la norma de referencia, pues ahí es la 42 FR 84. La norma de referencia, por el otro lado, de las mascarillas quirúrgicas, por ejemplo, en Estados Unidos, es ASTM F2100 o para Europa LN 14683. ¿Qué protección da al exterior, no? Pues definitivamente va mucho por lo del ajuste, ¿no? O sea, tal vez si nosotros tenemos más espacios, algo como lo mencionaba Osvaldo, ¿no? Que es algo que está suelto sobre que la cara del usuario, pues obviamente todos esos espacios van disminuyendo la capacidad de protección al exterior o hacia el usuario también. Entonces, el ajuste es muy importante. El respirador exactamente busca solventar ese problema como, por mismo de pruebas de ajuste que se hacen para que forme un verdadero sello sobre el usuario. Um, Sí tiene, por ejemplo, el respirador un requisito de pruebas de ajustes y cuando se va a descartar, pues obviamente ahí es donde ya se van dando esas discusiones, obviamente, como los estudios que mostraba Osvaldo, sí le doy este tratamiento, porque ahorita el gran problema es el desabastecimiento. ¿Sí? El desabastecimiento total que hay y obviamente la aparición de nuevos productos que eso pues hacen más complicado un poquito la decisión de compra, ¿no? Y como compradores, por ejemplo, ya viendo ese punto de vista, ¿qué voy a solicitar como evidencia de que el producto cumple con algo y qué es realmente relevante para mí para exigirlo? Hay que tener mucho cuidado definitivamente al etiquetar el producto, a hacer reclamos sobre el funcionamiento y qué es lo que voy a decir producto, porque pudiera ser de que al hacer decir algo sobre el producto, hacer ciertos etiquetados sobre el producto, ya lo cambie de clasificación y entre a un área médica donde ya va a requerir un procedimientos adicionales para poder, pues, ser puesto en el mercado y definitivamente voy a tener que tener esos grandes respaldos. Entonces, definitivamente tengo que ser muy cuidadoso en qué estoy ofreciendo y cómo claramente se mercadea. Así que, como por el otro lado, el comprador debe saber qué es lo que está pidiendo. ¿Sí? Si hacemos una comparativa, entonces ya entrando dentro de los estándares, ¿qué son las pruebas que se requieren? O sea, si vemos la STMF 2100, siempre manteniéndonos en los estándares estos americanos, la filtración, la eficiencia de filtración de bacterias, ¿no? El famoso BFE que ya está sonado, la presión diferencial. Voy a entrar un poquito más en los temas y vemos en esa columna donde realmente hay casi ninguna coincidencia entre los dos. Inclusive, si hablamos de eficiencia o las pruebas de eficiencia de filtración de partículas, son tests diferentes. O sea, son
el método de prueba no son iguales, no son los mismos. Entonces, realmente el utilizar uno o el otro, pues ya va dependiendo qué es lo que la expectativa que yo tengo sobre mi producto y cuál es el requisito de ese producto. ¿Sí? Definitivamente, los respiradores, voy a ver esas pruebas adicionales como la resistencia, inhalación y exhalación, donde, por ejemplo, en el caso de la mascarilla, yo ya veo la presión diferencial, o sea, qué tan fácil yo puedo respirar a través del producto. Y, por ejemplo, en el caso de respiradores, qué tanto permea a través de la válvula y qué tan eficiente está siendo la válvula para poder permitir pues respirar fácil, pero siempre mantener esos niveles de protección. ¿Sí? Entonces, si ya entramos mucho más en detalle, ¿no? Y hacemos esas comparaciones. El estándar europeo, pues, me está pidiendo para mascarillas quirúrgicas, ¿sí? Filtración de bacterias, respirabilidad o de presión diferencial, la resistencia, el splash resistance o resistencia al que permeen los líquidos a través del material y una limpieza microbial, o sea, ver que el material no tenga inherentemente algún bicho ya ahí metido, ¿no? Si vemos ya, pues vamos viendo ahí algunas coincidencias y bien algunas pequeñas diferencias dentro de los estándares. El BFE se mantiene entre el americano y el europeo. Vemos ahí que la ASTM F2101, que les comentaba, que es realizada con el estafilococcus, si bien, como ven el asterisco ahí, hay algunas variantes de pruebas y puede hacer que empiecen a aparecer en algunos reportes de pruebas el VFE, con B pequeña o de los diferentes países como se utiliza, donde yo sustituyo tal vez la bacteria por un virus, el FIEX 174 que mencionaba anteriormente, y que obviamente tiene un mayor tamaño, pero sí hay que ser muy cuidadosos, porque por ejemplo, si en el mercado de Estados Unidos, y está muy claro en un reglamento que ha emitido la FDA, si yo ya hago una reclamación, ya hago un comentario sobre su eficiencia antibacterial, antiviral o algo, ya esto puede potencialmente cambiar de clase al producto y meterse a una clase 2 que ya son productos de uso médico y por lo tanto tener que completar todo el proceso de material versus tal vez si el sentido de mi producto era el de un simple cubrebocas con ciertas características que dan cierta protección al usuario. Entonces, en el número 2, por ejemplo, ya vemos la presión diferencial, qué tan fácil es respirar a través del producto. Esto es muy importante porque definitivamente los que hemos utilizado ya una mascarilla por un buen tiempo, ya sea tal vez a veces hasta haciendo deporte o estando en la oficina o teniendo una actividad más fuerte, voy a quedarme tal vez sin la capacidad de respirar de una manera fácil. Lo hemos visto en algunos casos donde tal vez los niveles de filtración son altísimos, pero no se puede respirar a través del producto. Y entonces, cuando un producto ya es incómodo, pues pierde realmente su valor porque el usuario se lo va a estar quitando, se lo va a estar, o sea, no lo va a aguantar mucho tiempo y por lo tanto, pues pierde realmente su valor de protección, que lo que tú quieres es algo que se lo quede la persona. Hoy por hoy, ya no es, a diferencia, por ejemplo, en unos procedimientos quirúrgicos donde entro, hago mi trabajo médico, en ese momento salgo y descarto todo el producto. Aquí ya se está requiriendo que la gente tenga un uso prolongado de mascarillas, o sea, tal vez inspectores o auditores o personas que ya están visitando lugares donde tenga que utilizar un producto, digamos, ya estamos hablando tal vez de un dependiente de una tienda donde tiene que tener ese equipo de protección durante 8 horas puesto, con la esperanza de que no se lo quite en ningún momento, porque eso realmente reduce esa capacidad de protección, ¿sí? Puede tener una excelente filtración, pero si se lo está pone y quita, pues realmente todo esto se va perdiendo, ¿sí? La siguiente, por ejemplo, en el 3, en el estándar americano, estamos hablando, ahí sí se agrega una filtración de partículas, ahí se utilizan hasta punto 1 micras o 100 nanómetros de bolas de un material es sintético y eso es lo que yo hago ver cuántos logran pasar, que no lo vemos, por ejemplo, en el estándar europeo. Pero sí, definitivamente todos estos me van dando referencias si logro, ya vamos a ver un poquito más adelante, en qué porcentaje logra filtrarlo. Y eso ya me da un valor a mí de decir, esto me logra contener un 95%.
como les digo, el desabastecimiento mismo ha llevado a gente a tomar ciertos materiales y hacer sus mascarillas y todas las cuestiones. Pero si ya realmente cuando estamos volviendo tal vez al trabajo ya en tiempos más extendidos de usos y más interacciones entre personas, entonces ya va cobrando cierta importancia de que el material logre algún tipo de protección y poder medirlo y poder saber de que ahora pues no es cualquier tela que encontré y esto ya se vuelve la mascarilla que voy a utilizar en mis tiendas, sino que realmente tal vez voy a exigirle tal vez a este oferente cuánto es ese valor de filtración de partículas, ¿no? Al igual que, por ejemplo, en el estándar europeo, pues splash resistance o el resistance to penetration of synthetic blood, pues eso ya está muy fijado hacia realmente grandes cantidades de agua con cierta presión, un cañón ahí, sí que, literalmente un cañón de una solución de sangre que está siendo lanzado sobre la superficie de la mascarilla y voy a ver cuánto logra pasar. Y, por ejemplo, una gran diferencia, el estándar de inflamabilidad, ¿sí? O sea, es muy importante que por ejemplo, no voy a obtener un gran riesgo si voy a tener un nuevo material y que tal vez sea altamente inflamable. Ahora, pasando, por ejemplo, a los N95, la famosa N, ¿no? ¿Qué quiere decir la N? Que no es resistente a aceites, ¿sí? Gracias a aceites. El R, resistente al aceite, y P, que repele el aceite. Entonces, ahí ya tal vez voy a empezar a ver algunas diferencias de qué sí es apropiado en ciertos ambientes donde voy a tener algunas soluciones aceitosas, ¿sí? ¿Cómo es el proceso de prueba? Pues yo voy a probar con un aerosol de cloruro de sodio la penetración de partículas a través del material filtrante de la mascarilla. Sí, hay muchas personas que obviamente puedan considerar que la maquinaria para hacer N95 es fácil, pero la clave aquí va a ser el material que yo voy a tener y quién me va a estar dando de ese material que va a ser de una manera constante, pero que va a mantener esos niveles de filtración. A diferencia de, por ejemplo, las R's y las P's, donde yo voy a ver un aerosol de base aceite y el que utilizo es el dioctilftalato, ¿no? Como sustituyendo el cloruro de sodio. Entonces, luego ya voy a pruebas de inhalación y exhalación, similares al DP, al differential pressure, a la respirabilidad. Yo quiero ver realmente si voy a poder respirar a través de la mascarilla, pero que no está rompiendo el sello que se forma realmente con la mascarilla como tal y las pruebas de las válvulas. Entonces, tomando esos valores de referencia, y pues no quiere decir que necesariamente esos tienen que ser, pero son los únicos valores que actualmente existen ahorita de referencia contra lo cual yo pudiera medir la eficiencia de una mascarilla. Por ejemplo, en el ASTM F2100, pues se divide en tres niveles, ¿no? Nivel 1, 2 y 3, y voy a tener, por ejemplo, de acuerdo a la resistencia a la penetración, ¿no? Yo requiero uh, o pongo a reto al material a 80 milímetros de mercurio de presión sobre el material y tengo que ver cuánto logra pasar del otro lado de la mascarilla. El BFE, por ejemplo, la eficiencia de filtración de bacterias, yo quiero ver que se logre un 95%. En el caso específico de la 2101, que se filtre un 95% de este estafilococo que lo pongo en una neblina y lo trato de hacer pasar a través de la mascarilla. Y luego, pues ahí puedo ir viendo cuáles son los valores. Pero es súper importante tener claro de cuáles son esos valores de referencia y pedir alguna evidencia cuando voy a comprar y pedir algunas pruebas de qué tan bueno es este material y realmente, dada pues a veces la falta de esta información fácilmente disponible, cuáles pudieran ser esos valores de referencia y contra cuáles voy a probar mi producto, ¿sí? Y por ejemplo, el último que estoy listando acá, la parte de biocompatibilidad. Sí, hay materiales de materiales, pero acuérdense que ahora estamos hablando de productos que se van a colocar en un contacto muy cercano a la cara. Tenemos que ver los factores de irritabilidad o que sean altamente sensibles. Y que, por ejemplo, no voy a poner ahorita impresiones muy lindas y todo muy pegadas a la cara, si tal vez estas puedan contener algún químico que pueda irritar la piel. Entonces, ya hay que empezar a observar también qué es lo que yo voy agregando a estos productos con mucho cuidado para no tener estos riesgos de irritaciones.
Cuando hablamos, por ejemplo, ¿sí? Y tomando como referencia algunos protocolos que hemos visto aparecer y lo que mencionaba Osvaldo, ¿no? O sea, ahorita realmente esos presupuestos de compras de EPP para las empresas ya requieren tal vez mejor algo de uso recurrente, o sea, proveer 4 mascarillas N95 sí suena como lo más apropiado. La pregunta es si voy a poder conseguir 4 mascarillas. Entonces, algunas personas se han pasado a estos tapabocas lavables y reusables. Entonces, ¿qué debería de cumplir este tapabocas en términos de niveles de protección? Refiriéndome a esta columna, ¿no? La seguridad, la resistencia del producto, porque no quiero algo que después de las primeras 2 o 3 lavadas pues se vaya a desbaratar. Si cumple, por ejemplo, con normativas de etiquetado locales, el elástico, por ejemplo, si vamos a tener un elástico que va a sujetar a la cara, realmente de que no se vaya a poner flojo después de unos cuantos usos y que realmente no vaya a causar irritaciones y lastimaduras a las personas, hasta elementos ya, por ejemplo, de durabilidad y apariencia, algo que no vaya a desteñir en la cara, ¿sí? Entonces, en términos de mascarillas, pues esto es algo que hemos hablado durante un tiempo, pero sí hay que tener mucho cuidado y buscar esos valores de referencia y ver realmente, observar claramente qué es lo que me está exigiendo mis países y qué realmente es el uso apropiado para lo que yo estoy ofreciendo o lo que yo estoy comprando. Pasando ya a batas y lo que hablábamos en la parte de gowns, sí hay muchísima información y por eso hemos agregado esta nueva sección a nuestra charla. Como bien lo decía Osvaldo, ¿no? Definitivamente hay batas o equipos de protección de diferentes niveles y sí, realmente hay una gran ansiedad ahorita por información de con qué debe de cumplir. Entonces, en tipos de batas, pues se divide por su nivel de protección o el tiempo en uso, ¿sí? El nivel es de protección, así como hablamos de las clases 1, por ejemplo, que no, tal vez no son, están exentas de ciertos requisitos de FDA, contra los clase 2 que ya van teniendo requisitos porque ya son dirigidos para usos médicos y para el tratamiento de personas con ciertas enfermedades. Entonces yo voy viendo esos niveles de protección. Entonces tenemos las clases y dentro de ellas los niveles de protección, ¿sí? Por ejemplo, si vemos ropa de uso diario, batas que no ofrecen realmente un gran nivel de protección, sino niveles de protección muy bajos, pues ya se van como los non-surgical gowns, como un clase 1, ya luego pasamos a surgical gowns o cosas ya más complejas donde, por ejemplo, ya hay procedimientos que incluyen, por ejemplo, tomas de sangre, ¿sí? Ahí ya estamos requiriendo, por ejemplo, niveles 2, 3, 4, porque ya hay una exposición mucho mayor, ¿sí? Los riesgos mínimos es cuando estamos simplemente en procesos ambulatorios o cosas muy sencillas y los niveles de protección requeridos tal vez sean mucho más bajos. Pero, por ejemplo, el nivel 4 ya estamos hablando de situaciones de altos riesgos donde se requiere una resistencia a la penetración de sangre y realmente ya evaluaciones de protección viral. Entonces, tengo que estar muy, muy claro cuando yo voy a ofrecer mi producto es hasta qué niveles me están pidiendo. Pero antes de ponerme a hacer todas las baterías de pruebas de todo lo que pudiera hacer mi material, creo que platicar muy claramente con a quién le estoy ofreciendo el producto, a quién estoy dirigido y tener muy claro el objetivo de lo que yo estoy produciendo para obviamente, pues no exponerme a cosas, porque pudiera ser que en un prototipo yo cumpla con eso, pero ¿qué va a pasar en el tiempo ya de producción prolongada si voy a poder mantener esos altos niveles, ¿sí? De protección que yo estoy ofreciendo? Y obviamente, la otra dimensión que ya llega a complicar este panorama es el tiempo en uso. O sea, realmente si voy a estar hablando de un descartable, ¿sí? Entonces va a ser en este uso, pero los niveles de protección en los reutilizables, los lavables, pues obviamente tienen que mantener en cierto nivel y no irse degradando con el tiempo esos niveles de protección. Entonces vemos de nuevo los estándares americanos de la ASTM F2407. Dentro de esta pues está el ANSI PB70 que ya da los niveles de barrera de protección que nos tienen que dar estos materiales textiles. Y en el lado europeo, pues ya está definido por la parte si es descartable o reusable con la 13795 o 14126. Y dentro de esos, obviamente, los niveles de riesgos. ¿Ok? No dejen que los confunda, tal vez aquí las X en todos los casos, pero por ejemplo, solo para listar, por ejemplo, y aquí es donde vienen los estándares de consenso, por ejemplo, los que se llaman, por ejemplo, el 2407, que ya aglomera varios procesos de prueba dentro del estándar, y ahí es donde tengo que estar bien claro cuáles son los niveles de protección que yo estoy ofreciendo. Si hablamos de, por ejemplo, el nivel 1, 2, 3 o 4 de los niveles de barrera o protección,
yo tengo que, por ejemplo, cumplir con la ATC 42. Tengo una ligera modificación si es para el cumplimiento con el PB70 y eso es en el nivel 1. Pero si ya paso a un nivel 2, ya tengo que ver, por ejemplo, la penetración del agua más, obviamente, la resistencia al impacto de agua, que es la TCC 42. Y si ya me voy a un nivel 4, ya ni siquiera esas dos aplican, sino tengo que ver la penetración de microbios bajo la STMF 1671 y la penetración ya de sangre, que a diferencia de la de mascarillas, esta es la STMF 1670. Entonces, aquí es donde yo tengo que estar muy, muy claro porque obviamente no quiero exponerme por ejemplo, tener un producto en cumplimiento nivel 1 y ofrecerlo para tal vez un nivel 2 o 3. Y ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de los requisitos de prueba y con qué frecuencia debo realizar pruebas para ver realmente que se sostengan esos niveles de protección. Entonces, y perdón si los he listado todos aquí, pero no solo es los niveles de barrera que me dan, sino también en cuanto a la durabilidad. Estamos hablando de equipos de protección personal, entonces no se pueden desgarrar fácilmente. En los equipos, por ejemplo, ya donde son procedimientos quirúrgicos, yo no quiero que se vaya formando mota o se vayan soltando fibras que pudieran generar, por ejemplo, una infección. Entonces hago una evaluación de esa propensión a soltar fibras de la tela hasta, por ejemplo, la transmisión de vapor, la permeabilidad de aire y definitivamente siempre tengo que observar esta parte, y perdón que lo pongo hasta abajo, casi ilegible, pero la parte de etiquetado. Cuando yo estoy etiquetando un producto, estoy haciendo una aseveración sobre los niveles de protección que este debe estar ofreciendo y eso ya me lo va a encasillar si, por ejemplo, es un clase 1, si es un clase 2, ¿sí? Entonces ya van a ir por procedimientos eso para poderlo poner en el mercado. Pero de nuevo, yo debo estar muy claro en qué es lo que me están ofreciendo, por ejemplo, por el lado del comprador, cuando me están diciendo, este es un nivel 1. Ah, perfecto. Entonces tiene solo un nivel, una evaluación de penetración o al impacto de agua, ¿no? Y en qué grado. Ya tomando entonces, por ejemplo, dentro del 2407, ¿qué es lo que quiere decir ese nivel 1? Si hablamos de la penetración al impacto de agua, es que deja pasar, por decirlo así, 4.5 gramos de agua después de someterlo a la prueba. Si vemos ya el nivel 2, ya solo deja pasar 1 gramo de agua. Nivel 3 ya solo 1 gramo de agua. Eso es en términos de la TC 42. Ya en la penetración de líquidos bajo presión, que es la ATC 127, ¿sí? Que es la presión hidrostática, yo ya voy viendo, bueno, que se requieren 20 centímetros. Y en el nivel 3 ya se incrementa a 50. Entonces ya se requiere una mucho mayor presión para hacer pasar el agua al otro lado. Pero si se dan cuenta, ya los niveles de barrera van creciendo mucho. Entonces, una parte muy importante que hay que ver acá es, por ejemplo, la TC42, para cumplir con el PB70 no es cualquier método. Si tiene requisitos sobre, por ejemplo, si bien se ve la prueba bastante sencilla y lo he visto en algunos videos que nos han enviado, así como por ejemplo aquel famoso del spray o el aerosol que se lo ponen a la mascarilla y deja pasar cierta cantidad de líquido. Por ejemplo, sí, la tentación de tal vez agarrar un beaker y tal vez tirarle solo agua no necesariamente es un ensayo repetible y entonces definitivamente me va a dar tal vez información con muchas variaciones, ¿sí? Si yo ya voy a ofrecer niveles de protección y estoy haciendo un reclamo muy, muy pesado para alguien porque es muy importante para él que si yo estoy comprando nivel 1 o nivel 2 es porque estoy haciendo cierta función, definitivamente tengo que estar muy cuidadoso en cumplir todos los requisitos de prueba. Entonces, ya hasta los consumibles dentro de la TS42 se tienen que observar claramente. Si ven, por ejemplo, esta parte añadida acá del AQL 4.0, ¿qué quiere decir eso? Ya requiere para el cumplimiento de la 2407 un plan de muestreo dentro de la producción que yo voy a realizar o los batches que yo voy a realizar de cierto producto, es ir tomando muestras y sobre esas muestras yo voy evaluando con un AQL 4.0 de los que estamos y si no, por favor envíame las preguntas. ¿Qué quiere decir eso? Es yo tengo que tomar un muestreo y de esas muestras, este número de prendas deben de cumplir con no dejar pasar más de 4.5 gramos, si no realmente el batch está fallado, ¿sí? Entonces no es tan complejo como una simple prueba, sino que ya cuando yo ya estoy lanzando al mercado algo etiquetado como un nivel 1,
y se va dentro de los estándares del 2407, ya tengo que cumplir con ese plan de muestreo, ¿sí? Ah, hablando de batas, ¿sí? No es solamente la prueba de la tela, sino también se espera que depende del tipo de producto, siendo una bata quirúrgica, siendo una bata de aislamiento o los diferentes tipos que existen, hay áreas críticas las cuales se deben de analizar. Por ejemplo, como vemos en este diagrama de la derecha, por ejemplo, la parte frontal realmente que es la que requiere ese cubrimiento, tiene un área crítica tipo A, ¿sí? Y debo hacer una prueba ahí, tengo que hacerlo en la A, en la B y la C. La B, por ejemplo, es en los puños, ¿no? Lo que estoy viendo en todo el área de los brazos, que es lo más expuesto tal vez cuando estoy haciendo un procedimiento quirúrgico, y definitivamente en la C. Entonces, no es solo una prueba la que estoy realizando, sino debo realizar ya en producto terminado 3 pruebas. Y también debo de observar el analizar las costuras, porque obviamente ahí pueden ser fuentes de penetración de los fluidos, ¿sí? Como lo dice entonces realmente el ASTM 2407, el tamaño de la muestra debe ser suficiente para dar un nivel estadístico aceptable de la confianza de lo que se está diciendo del producto y de esa propiedad, ¿sí? Por lo tanto, se utilizan esos planes de muestreo dentro, por ejemplo, del ANSI o la ISO que hago referencia acá. ¿Okay? Y hablando de los estándares europeos, no voy a entrar mucho, pero definitivamente, como son normas consenso, estándares consenso, pues son los que vamos viendo que ya incluyen muchos procesos de prueba y definitivamente son los que pues debemos ver realmente el cumplimiento de mi producto si es algo que yo voy a estar ofreciendo para estos mercados, ¿sí? Entonces, ya no solo estamos hablando de simplemente es una barrera de protección, sino yo ya estoy observando la durabilidad del producto y el desempeño ya en un uso más fuerte, ¿no? Ah, a la diferencia, como hablaba, en los estándares europeos, donde tenemos de los descartables y los reusables, yo ya voy a ir viendo más pruebas, obviamente, sobre las resistencias de materiales y la seguridad, por ejemplo, la inflamabilidad que voy a tener en estos productos, los desgarres, ¿ok? Entonces, bueno, por mi lado, esto es lo que yo quería presentarles. Aquí pues les dejo la dirección donde pueden enviar sus dudas.